sociales del avance de la ciencia y de las tecnologías emergentes, así como su aplicación para el desarrollo sostenible. Demos un fuerte aplauso a la doctora Daphna Feinholz, por favor. Estamos esperando la muchísimas gracias por esta calurosa bienvenida y por la amable presentación. Por supuesto, muchísimas gracias al doctor Fajardo, a la doctora Hincapié, a la doctora Vidal, a la UNAM, a la Red Bioética y a todos los organizadores de este evento por la generosa invitación que me han hecho a coordinar esta tan interesante mesa. El mero título refleja lo complejo de los temas que se van a abordar, así como también lo ambicioso de pretender cubrirlos en 1 hora y media. Sin embargo, intentaremos hacer lo mejor posible por acercarnos de la mano de nuestros y nuestras excelentes ponentes a este terreno en el que se abordarán 2 tecnologías que cuando se conjuntan han dado lugar a lo que así se llama la cuarta revolución industrial, la convergencia de tecnologías que no pueden ni ser definidas, ni ser comprendidas, ni ser abordadas, prescindiendo ni de la ética y la bioética, ni de la biopolítica. Efectivamente, la nueva capacidad de generar, de agrupar y de analizar datos han catapultado a la inteligencia artificial, misma que ya existía, no se nos olvide, pero la han catapultado de tal manera que nos ha conducido a una revolución antropológica y social en la que las tecnologías, en particular las digitales, no son ya más una herramienta para usar a la elección de cada uno, sino que han pasado a formar parte de la manera en la que se construye el tejido social, en la que se toman decisiones fundamentales en todos los campos, llámese medicina, justicia, incluso para los préstamos que nos pueden dar o no en el banco, y por ende no pueden escapar a la estricta reflexión ética y al contexto político en el que se desarrollan e implementan estos sistemas. Es por esta razón que la UNESCO, que es una organización con más de 25 años dedicada a la reflexión, a la actividad normativa y a la formación de capacidades en materia de bioética y ética de la ciencia, recibió el mandato de sus Estados miembros de preparar una recomendación de ética para la inteligencia artificial. Y recalco una vez más la palabra ética, porque existen varios documentos, no varios, muchísimos documentos normativos para la aplicación de la inteligencia artificial, pero que todos tienen un enfoque distinto, por ejemplo, algunos más enfocados hacia el desarrollo económico, pero este viene fiel a la tradición de la UNESCO a reforzar la perspectiva ética de la aplicación de la inteligencia artificial. Este también es un proyecto que fue muy ambicioso, que se logró en 2 años, que es un tiempo récord para lo que se hacen los documentos normativos en la UNESCO, y a pesar del COVID, y que sin embargo fue adoptada por aclamación y por unanimidad y ovación de la sala durante la Conferencia General en noviembre del año pasado, en 2021, por 193 países. Esta recomendación contiene no solamente una serie de principios y valores, sino también políticas muy concretas de cómo aplicar estos mismos, y cubren temas como la educación, la cultura, la comunicación, ciencias naturales, ciencias sociales y humanas, y también contempla de manera sobresaliente la dimensión de género y de medio ambiente, que generalmente están ausentes en la enorme cantidad de documentos normativos que existen al respecto. La recomendación también contempla mecanismos para proteger y manejar los datos, para remediar el daño que se ha causado a los individuos como resultado de la aplicación de estas tecnologías y otras más. Finalmente, contiene mecanismos muy concretos para la aplicación de la recomendación, que consisten en hacer una evaluación del impacto ético a lo largo de todo el ciclo vital de la inteligencia artificial, así como una metodología para evaluar la preparación de un Estado para la aplicación de dichas tecnologías, y también un sistema de reporte. Cada 4 años los países tienen que reportar a la UNESCO cuáles han sido sus progresos en el logro de la implementación de los mecanismos éticos de la inteligencia artificial. Pero bueno, para hablar de este instrumento más en detalle, tendré oportunidad de hacerlo por otra generosa invitación, espacio que se me ha abierto mañana a las 13 horas de México. Ya me siento como locutora de radio, ¿no? A las 8 de París, 1 de México.
y ahí los espero. De momento, lo que quiero es pasar directamente a presentar a los y las panelistas de este día. Es un cartel de lujo, lo van a ver en este instante. Cada ponente tendrá 15 minutos para presentar y al final de las 4 exposiciones tendremos 20 minutos para preguntas y respuestas y para intercambiar con ustedes. Entonces, paso inmediatamente, con mucho gusto, a presentarles a quienes nos van a ilustrar en este complejo e interesante tema. Y tenemos como primer ponente al doctor Ignacio Maglio, es abogado, diplomado en salud pública y jefe del Departamento de Riesgo Médico Legal del Hospital Francisco Javier Muñiz. Es coordinador del área de promoción de derechos y miembro del Comité de Bioética de la Fundación Huésped. Es miembro del Consejo Directivo de la Red Bioética de UNESCO, a cargo de la Coordinación en Ética de la Ciencia, y es presidente del capítulo argentino de la Red Bioética desde el 2021. Ignacio, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Dafna. Primero, antes que nada, y de los agradecimientos, quiero saber si me están escuchando y si están viendo mi presentación en la pantalla, porque yo no tengo forma de verlos. Sí. Yo por lo menos sí. Perfecto. Bueno, muy bien. Muy bien, Dafna. Muchísimas gracias, Dafna. Para mí realmente es un lujo, un placer y un honor al mismo tiempo que tú coordines esta mesa y que haya esta mesa. Y muchas gracias por tu presentación. También quiero decir que es un placer, un honor y un gusto estar en este congreso, aunque sea virtualmente. Lamentablemente no pude concurrir por una gripe que todavía estoy atravesando, y en especial por el justo reconocimiento que se le hizo también a nuestra compañera Susana Vidal. También quiero agradecer a Jennifer, digamos, y a ella y a toda la UNAM por la convocatoria y por este gran evento. Y también decirles que para mí es un gusto y un placer compartir esta mesa tanto con José como con Monique. Dicho esto, mi presentación brevemente se va a referir a cómo podemos integrar también esta recomendación que también planteó la introducción Dafna, la recomendación sobre la ética de la IA de noviembre del año pasado, y ver cómo esta recomendación también se puede iluminar, se puede enriquecer también e integrarse, armonizarse con otras declaraciones y otros instrumentos de UNESCO especialmente, y en este caso con nuestro horizonte, digamos, siempre, que es la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos. En ese sentido es importante precisar, a veces es difícil de definir, pero creo que la definición de la recomendación sobre lo que significa la inteligencia artificial es clara, es precisa, es, digamos, omnicomprensiva de todos aquellos sistemas que se transforman en procesos o en sistemas de inteligencia artificial, que son tecnologías de procesamiento de información, básicamente, que integran modelos y algoritmos con una gran capacidad para aprender y realizar tareas cognitivas. Estos sistemas están diseñados para funcionar con diferentes grados de autonomía mediante modelización y representación de conocimiento. Ahora bien, como bien decía Dafna, la inteligencia artificial supone y ya pone en el mundo sobre aviso de esta cuarta revolución industrial. El poder de la IA es increíble y, digamos, ya hay, digamos, evidencia en que es un nuevo factor de producción, puede promover mayor inclusión social, puede aumentar, entre otras cosas, el desempeño escolar. En materia de salud también se ha demostrado su utilidad. Pero también tenemos que tener en cuenta ya el primer reporte, luego del año 2016 y 2017 en Naciones Unidas, del Comité Internacional de Bioética, en aquel reporte sobre Big Data y salud, en que todos estos fenómenos claramente pueden tener ventajas significativas para el bienestar de la humanidad, pero también claramente pueden violar derechos humanos esenciales. En este sentido, también la IA, me voy a referir a IA para hacer una síntesis de inteligencia artificial, ustedes sabrán comprenderme. En este sentido, la IA, también como cualquier instrumento, como cualquier herramienta, puede generar bienestar, pero también puede generar daño, ¿no? Un martillo también es una herramienta, la podemos utilizar para romperle la cabeza a un vecino molesto, pero también lo podemos usar para construir un banco y ponernos a conversar con ese vecino sobre las mejores formas de convivencia. En materia, por ejemplo, y ahora lamentablemente que tenemos que hablar de guerras, como si fuesen episodios del pasado, pero son lamentablemente tan vigentes, el uso también de sistemas armamentísticos autónomos letales ha generado
a través de la IA esta nueva tercera revolución bélica después de la pólvora y las armas nucleares, hasta tal punto que la alta representante para asuntos de desarme planteó también la necesidad de llegar a un consenso sobre un entendimiento sobre los límites en cuanto al uso de este tipo de mecanismos. La directora general también de UNESCO ha indicado que la IA puede ayudar a la humanidad a resolver muchos problemas, pero también existen grandes desafíos complejos. Antecedentes inmediatos de la recomendación: tenemos las directrices éticas para una IA fiable del grupo de expertos de Europa, de la Comisión Europea, donde ya se avisoraba 2 años antes de la recomendación de UNESCO que la IA debe ser lícita, ser ética y ser robusta, ¿no? Basada en los derechos humanos, centrada en la persona, y también creo que esto es clave, ¿no? En todas las declaraciones y los instrumentos y las recomendaciones vamos a ver que hay un principio fundante en materia de IA, que es el respeto por la dignidad humana, como un metaprincipio, como un metavalor. La Declaración Universal también nos indicaba, y creo que aplica, y vemos cómo se puede armonizar con la recomendación sobre ética de la IA, en cuanto a que estaba muy atenta también a aquella declaración que también se celebró por unanimidad en París en el 2005, en cuanto a cómo las ciencias y las tecnologías conexas pueden tener consecuencias directas en sus dimensiones sociales, jurídicas y ambientales. Si uno observa, y esto lo vamos a ver en detalle con la presentación de Dafna, los objetivos de la recomendación con los objetivos de la Declaración Universal son absolutamente consistentes y pueden armonizarse en forma casi, digamos, directa. Los objetivos de la recomendación tienen que ver con proporcionar un marco universal de valores, con orientar las acciones de las personas, y no solamente los grupos y los estados, sino también las empresas y los grupos, digamos, que están interesados en el desarrollo tecnológico de la IA. También, por supuesto, 2 aspectos que mencionaba también Dafna, que creo que son muy significativos: el respeto por las generaciones futuras y por la protección del medio ambiente. Creo que son 2 aspectos que están también imbricados en la Declaración Universal y en la recomendación, y creo que son 2 excepciones, digamos, frente a la gran cantidad de recomendaciones: la protección de las generaciones futuras y la protección del medio ambiente, y también, creo que esto es clave incluirlo, la perspectiva y el enfoque de género. También, por supuesto, la recomendación de UNESCO plantea fuertemente el acceso equitativo a los avances y conocimientos. Y yo, en los minutos que me quedan, me quiero referir también a esta cuestión que creo que es una cuestión esencial en cuanto al aprovechamiento compartido de los fenómenos y de la investigación científica y las repercusiones beneficiosas que puede tener. Esto sobre todo teniendo en cuenta los valores que trae la recomendación. Fíjense ustedes que el respeto, la promoción de la dignidad también están entroncados y enlazados con la prosperidad del medio ambiente, con los ecosistemas, con impedir la diversidad y la inclusión. Los sistemas de inteligencia artificial no piensan por sí mismos y están educados y entrenados por personas. Así tanto es así que el riesgo de los sistemas de inteligencia artificial muchas veces es perpetuar los sesgos de discriminación o repetir estos sesgos y en definitiva terminar naturalizando el estigma. Y esto claramente es lo que debemos evitar de alguna forma. Por eso los principios de la recomendación hablan sobre estos criterios de seguridad, ¿no? Que tienen que ver con la proporcionalidad, con la inocuidad, con aquel gran principio de la ética y que tiene 2500 años de tradición, que es el primum non nocere, ¿no? El no dañar. Tener seguridad, protección, evitar la discriminación, que sean sistemas sostenibles y, por supuesto, proteger la privacidad, porque frente a este gran manejo de datos, uno de los derechos, creo yo, más importantes, pero más frágiles, es la protección de la intimidad y de la privacidad. Pero sobre esto creo que va a hablar mucho mejor que yo Monique. Pensador francés contemporáneo a quien seguimos, que ha planteado también cuáles son los aspectos críticos y los cuestionamientos a la IA, tiene que ver con esto que se llama con el establecimiento de un nuevo modelo civilizatorio, ¿no? Esta suerte de siliconización del mundo, que plantea también una mercantilización en cuanto a los dividendos digitales. Los están aprovechando algunos países, digamos, enriquecidos y algunos sectores privilegiados. Y vemos también que esta brecha digital pone también un gran fantasma sobre el que José también va a darnos su parecer y su saber y su sabiduría en cuanto a que este modelo es un modelo que muchas veces excede
la digitalización y plantea una suerte de organización algorítmica de nuestra existencia. El riesgo de la IA es claramente promover un tecnoliberalismo acrítico, ¿no? Donde, como decía muy bien Dafna, exista esa exaltación, ¿no?, del mercado, de la industria de la vida y de la tecnocracia. Creo que tenemos derecho a rechazar cualquier de estos tipos de protocolos que justamente pulvericen la autonomía, pulvericen el juicio crítico y, en definitiva, pulvericen también nuestra capacidad de tener y de tender redes donde un principio esencial en todo esto es el principio justamente de la solidaridad. Ayer se hablaban sobre las 4 S de la vida, y una de estas S de la vida que se planteaban ayer en el Congreso era justamente promover la solidaridad. En estos tiempos donde la tecnología irrumpe, nosotros creemos y apostamos que la solidaridad no es la mejor opción posible, sino que es la única opción posible. Por eso es necesario incorporar una nueva, innovadora pedagogía donde evitemos tener estas brechas también que tienen que ver con límites a la accesibilidad. En especial para todos aquellos que no somos nativos, sino que somos suerte de migrantes digitales, ¿no? Muy importante promover la alfabetización digital. En esto creo que la recomendación de UNESCO es fundamental en cuanto a que genera, como bien dijo Dafna, en cada estado, la necesidad de proponer y propender medidas que favorezcan la educación y la accesibilidad. Y ni que hablar también de la conectividad. Claramente, el derecho al Internet tiene que ser ya considerado un derecho humano de tercera o cuarta generación. La Declaración Universal también nos impone este imperativo de trabajar en la promoción de la salud, en promover la responsabilidad social y la salud de los pueblos, y algo clave también en toda investigación científica, plantear también el aprovechamiento compartido de los beneficios. Uno de los ámbitos de actuación de la recomendación en cuanto a la gobernanza y la administración justamente es el deber de los estados, que más que deber es, digamos, una promoción, pero se transforma, yo creo que en un imperativo ético, promover el desarrollo y la accesibilidad de un ecosistema digital para un desarrollo ético e inclusivo de todos los sistemas de inteligencia artificial en los Estados miembros. 4 minutitos, Nacho. 4. Muchas gracias, Dafna. Para esto creo que es muy importante también interpretar y armonizar la recomendación de UNESCO con un derecho humano esencial, que es el derecho a la ciencia. Ustedes saben que el derecho a la ciencia ya estaba reconocido en la Declaración Universal y también en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El año pasado también el Comité de Seguimiento del DEX hizo una interpretación armónica e integral sobre el derecho a la ciencia. Y creo que en materia de inteligencia artificial necesariamente tenemos que interpretar el derecho a la ciencia junto con la recomendación de UNESCO para que efectivamente el derecho a la ciencia pueda ser un derecho clave. Un derecho clave también, ¿por qué? Porque el derecho a la ciencia, de acuerdo al comité, como decíamos antes, tiene justamente esa interdependencia, esa indivisibilidad como atributos de los derechos humanos. Es un instrumento esencial para la realización de otros derechos, como el derecho a la alimentación y el derecho a la salud. Y aquí también, creo que también esto debe ser un límite racional, un límite justo y solidario para la patentabilidad de los hallazgos. Recordemos que ni Pasteur, ni Fleming, ni Salk, ni Sabin, hoy justamente que tenemos rebrotes de poliomielitis en el mundo, lamentablemente, ninguno de ellos inició trámite para patentar sus descubrimientos. Entonces, para terminar y respetar los tiempos, promover el acceso equitativo a los adelantos de la medicina, la ciencia y la tecnología y un rápido aprovechamiento compartido es clave, es un horizonte que nos marcó ya la Declaración Universal, porque de alguna forma también esto tenemos que integrarlo con otra recomendación también poco promovida de la UNESCO, que es la recomendación sobre ciencia abierta del 2021. Aquí también sabemos que los valores comprometidos en el acceso a ciencia abierta también se integran y deben integrarse con todas las declaraciones que vimos y con la recomendación sobre ética en inteligencia artificial. Porque, en definitiva, estos principios son esenciales para que todos estos avances puedan ser accesibles a todo el mundo, en especial a aquellos grupos más vulnerables. Sabemos también que esto no lo podemos dejar en manos del mercado, porque la sola aplicación de las leyes del mercado hace a los enfermos más enfermos y a los desiguales más desiguales. En la Argentina tuvimos un gran maestro de la salud colectiva que se llamó el doctor Ramón Carrillo. Termino con esta reflexión del gran maestro.
Solo nos sirven las conquistas científicas sobre la salud si estas son accesibles al pueblo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nacho, Ignacio Maglio, por esta excelente presentación, por hacer estos puentes entre los diferentes instrumentos de la UNESCO con los reportes del Comité Internacional y también con la otra recomendación, como dices tú, de ciencia abierta, que es muy pertinente, y también por estas reflexiones tan importantes de nuestra época de solidaridad y de hacer accesibles a toda la población los adelantos de la ciencia. Bueno, voy a dar paso a nuestra siguiente ponente, que yo creo que para ahorita todo el mundo ya la conoce y requete conoce, pero de todos modos voy a tener el gusto de presentar a la doctora Jennifer Hincapié, que es doctora en filosofía por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Tiene un magíster y licenciatura en filosofía por la Universidad del Valle de Cali, en Colombia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT México nivel 1, consejera del Consejo Directivo de la Red Bioética UNESCO, profesora asociada C de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, coordinadora del Programa Institucional Ética y Bioética en la Facultad de Medicina, coordinadora de la maestría y doctorado de bioética del programa de maestría y doctorado en ciencias médicas, odontológicas y de la salud del posgrado de la UNAM. Doctora Hincapié, mucho gusto y tiene usted la palabra. Muchas gracias, doctora Dafna, y muchas gracias a todos los que nos acompañan en línea y quienes están con nosotros aquí en el auditorio del Gustavo Vaz Prada de la Facultad del Palacio de la Escuela de Medicina. Pues para mí es un verdadero placer estar con ustedes. Yo, antes de empezar mi reflexión, quiero decirles que en la presentación aparecen mis datos, por si algún día tienen alguna duda, queja o comentario, los recibimos allí. Si quieren platicar también, con mucho gusto estamos a sus órdenes. Y quisiera informarles también que esta presentación que voy a hacerles el día de hoy hace parte de una investigación que tenemos auspiciada por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, de GAPA, de la UNAM, a través del proyecto PAPIT TA 400-322, la medicina en la era digital, que es quien está apoyando la investigación en este momento y es parte de los resultados, es lo que vamos a dialogar el día de hoy. Así que el tema propuesto para esta presentación es dilemas éticos y accesibilidad en la aplicación de la inteligencia artificial en la atención en salud. Para ello, pues quiero empezar haciendo la reflexión de que la atención de la salud ha establecido sus bases en la relación presencial que se establece entre el médico y el paciente. ¿Esto qué quiere decir? Un buen ejercicio de la medicina pensado desde sus inicios hace más de 2000 años hasta el día de hoy, la hemos pensado a través de la presencialidad y el establecimiento de este contacto físico, de esta proximidad de la relación que se establece entre los médicos, el sistema de salud y los pacientes. Y esto, de una u otra manera, la inteligencia artificial y la telemedicina o la medicina digital nos ha permitido replantear este tipo de relaciones. En ese orden de ideas, tenemos un mundo contemporáneo en donde resulta fundamental reconsiderar o replantear las posibilidades o las garantías para consolidar primero un acceso universal a la salud que, que nos permita a todas y todos tener un acceso equitativo a la misma. Sin embargo, también es importante tener en consideración que este mundo globalizado nos ha exigido replantear la forma como hacemos relaciones interpersonales. Así que el COVID-19 replanteó de una forma u otra la manera en la que consultábamos a los profesionales de la salud. ¿Por qué? Por resguardo mismo de la salud de ellas y de ellos o por resguardo mismo de los pacientes, porque finalmente estos médicos también estaban brindando atención en áreas COVID y no querían seguir transmitiendo la enfermedad. Así que la inteligencia artificial y la telemedicina vinieron para brindar apoyo en este acceso universal a la salud y acceso inmediato a una atención por lo menos primaria. Es decir, esta atención que tenemos un dolor de panza y no lo podemos resolver
con un té y ya no sabemos cómo manejarlo, podemos consultarle al médico a través de WhatsApp y estoy segura que por lo menos el 70% de nosotras o de nosotros ha hecho ese tipo de consultas. Así que en este mundo globalizado, la telemedicina y la inteligencia artificial permiten replantear o considerar el acceso universal a la salud. Sin embargo, los esfuerzos que se han hecho no son pocos, pero vale la pena mencionar que no han sido suficientes. Es decir, al día de hoy, lo veíamos en la exposición del doctor Tapia, hay personas que no están cercanas al manejo de las tecnologías y eso mismo le va a distanciar de manera importante al acceso a la salud que estaría trayendo la telemedicina. De tal manera que la llegada del Internet y la posibilidad de obtener este acceso inmediato al conocimiento, a la información, marca la pauta para un cambio trascendental de esta relación interpersonal que se establece con el médico y el paciente. Hace algunos años en La Habana yo le había escuchado a Ignacio Maglio una conferencia muy interesante justo sobre la atención de salud a través de WhatsApp y él, digamos, mostraba una caricatura, probablemente si por ahí la tiene luego nos la comparte el doctor Ignacio, en donde decía, oiga, mi mujer tiene dolor de panza, está sangrando y ya no sabe qué hacer, ¿qué le doy? Y entonces la respuesta del médico es, dele 1.500 pesos para que venga a consulta con el médico, lo cual sería completamente coherente. Entonces tengo esa referencia constante. Se replantea entonces la forma en la que nos relacionamos con los profesionales de la salud y pensamos que esta inmediatez de la comunicación con ellos nos permite también la gratuidad de lo mismo. Es decir, solicitamos consejo médico a través de WhatsApp y eso no necesariamente genera honorarios, cuando efectivamente se está haciendo un ejercicio profesional de las médicas y los médicos. En este orden de ideas, esto nos permite a nosotros replantear la forma en la que teníamos establecida esta relación médico-paciente, en donde el médico era la persona inalcanzable a la que no se le podía hablar y era como la autoridad en el tema. Ahora a través de un mensajito ya puedo consultarle cosas e incluso hasta hacernos bastante cercanos. De tal manera que, permítanme un segundo. Se trabó. Aquí es cuando yo cuento un chiste de Polo Polo porque se traba la presentación. ¿Ustedes me pueden ayudar en cabina, por favor? Gracias. No me pasé muchas, ¿verdad? ¿Solo una? Ahí está. Entonces, en el contexto de la salud, son incontables las herramientas con las que contamos en los dispositivos móviles que nos permiten a nosotros cuantificar, evaluar, interpretar los ritmos biológicos de las personas. Si ustedes revisan sus teléfonos móviles, tienen aplicaciones que les permiten acceder a este tipo de información. Les dicen cómo fue su ritmo cardíaco el día de hoy, cuántos pasos dieron, incluso tienen acceso a información nutrimental para poder adelgazar o tener un estado de salud más accesible. Pero esto no necesariamente quiere decir que estamos teniendo acceso a la salud, ¿sí? Poder contabilizar los ritmos biológicos no implica que estoy recibiendo una atención médica adecuada y que sea la pertinente para mi caso clínico en particular, ¿sí? Por supuesto que estamos en un grupo, en una sociedad y eso está muy interesante y lo valoramos mucho, pero cada caso clínico es particular por la diferenciación o la subjetividad de cada persona. Entonces, si a mí me viene bien tomarme una aspirina o media aspirina para un dolor de cabeza, puede ser que a cualquiera de ustedes eso no les funcione o que eso les resulte mortal. Entonces, cuando nosotros accedemos a este tipo de dispositivos, pensando que lo que están haciendo es darnos consejos médicos, cuando no es otra cosa más que una medición de ritmos cardíacos que no tenemos cómo interpretarlo, estamos cayendo en un error sistemático de la telemedicina o de la inteligencia artificial. La telemedicina o la e-medicine, también conocida a nivel internacional, se presenta, y aquí quiero ser muy enfática, como una herramienta que brinda apoyo a la saturación de los sistemas de salud. Es decir, los sistemas de salud, por lo menos en Latinoamérica y el Caribe, no están saturados por el COVID-19, están saturados desde hace más de 30 años. ¿Sí? Esa es la razón por la cual ustedes van a los sistemas de salud a recibir atención en emergencias y van a encontrar el protocolo para atención de casos, pueden ser emergencias sentidas o emergencias reales, y esa es la razón por la cual difieren, por ejemplo, la atención. Si yo llego a la atención de emergencias y llega otro paciente, pueden atender a otro paciente antes que a mí porque puede estar más grave. A eso se le conoce como el triage.
Y en todos los hospitales de salud pública de toda Latinoamérica están publicados, están accesibles en las salas de emergencia para que los pacientes puedan entender por qué se tardan tanto en atenderles. Y esto quiere decir que hay una saturación del sistema de salud que es constante. En este orden de ideas, pues la telemedicina ayuda a alivianar esta carga que tienen los sistemas de salud, porque esas urgencias que pueden ser sentidas, es decir, una diarrea constante, un dolor de panza, que no requiere una atención de emergencia real, podrían solventarse a través de la telemedicina. La telemedicina, solo para que lo tengamos claro, la Organización Mundial para la Salud la define como la práctica de la medicina y la salud pública soportada por dispositivos móviles como teléfonos, dispositivos de monitorización de pacientes, asistentes digitales y otros dispositivos inalámbricos. Así que ustedes pueden estar teniendo probablemente acceso a la telemedicina si tienen un reloj inteligente, si tienen un teléfono, digamos, de estos de última generación. Los sistemas de salud parten del principio de reconocer la importancia que se establece en la relación médico-paciente, ¿sí? Para todos los sistemas de salud es muy importante el establecimiento de esta relación. ¿Por qué? Porque esta relación va a permitir que el paciente se adhiera a tratamiento, es decir, que se tome el medicamento que el médico le está recomendando para poder restablecer su salud, porque además permite que el paciente regrese al sistema de salud para poder monitorearle y ya no solo atenderle la enfermedad, sino prevenirle. Y lo que proponen los sistemas de salud es que esta relación médico-paciente se fomente y se enaltezca de manera amplia, ¿sí? Al punto que hay sistemas de salud que proponen una atención dirigida al paciente y su familia, lo cual es completamente acertado porque la adherencia a tratamiento se da en mejores términos. Sin embargo, esta relación lleva más de 2 milenios, pero la telemedicina, que insisto, tiene que ser concebida como solo una herramienta que no puede llegar a reemplazar la relación médico-paciente. Esta relación que se ha establecido de manera presencial, pues tiene por lo menos más de 2 milenios. En el proceso interpretativo que se da en la relación médico-paciente, es decir, cuando nosotros acudimos a una consulta médica, el profesional de la salud no solamente se apega a la interpretación de los análisis diagnósticos, ¿sí? Es decir, no solamente revisa los niveles biológicos o cuantitativos del padecimiento que yo pueda estar presentando. Mucho le dice al profesional de la salud el tipo de ropa que yo estoy utilizando, el discurso, las cosas que yo le cuento de por qué me estoy sintiendo, la forma en la que yo le cuento mi historia. Es que fíjese que yo creo que me duelen los riñones, pero la verdad es que yo no sé en dónde están ubicados los riñones y queda muy difícil decirle, pero esta localización al profesional de la salud le da muchas cosas. En ese orden de ideas, en presencia del médico, la semiología o la hermenéutica médica no pierden relevancia ni desaparecen. E insisto, en el contexto de la telemedicina, esto tendría que ser replanteado porque esto de las humanidades médicas, que hace parte como de este proceso de profesionalismo médico, tiene que seguir siendo contemplado. La telemedicina ayuda, o por lo menos hasta el momento ha presentado evidencias sobre cómo corregir las disparidades socioeconómicas en la atención en salud. Piensen ustedes en los pacientes que están en la Sierra Tarahumara y que no pueden acceder a la atención de un dermatólogo por un lunar que está creciendo deforme. Con la ayuda de la telemedicina podríamos limitar el tiempo que tenemos de espera para la atención de un especialista. Y esto permite que se acorte el tiempo también de la recuperación de la salud, lo cual es bastante importante. Se estima entonces que el uso de la telemedicina combinada con sistemas de tecnologías de la información o de la inteligencia artificial tiene un potencial considerable para conducir grandes transformaciones en la forma en la que se brinda atención sanitaria. Es decir, si yo tengo que ir con el profesional de la salud para que me recete los análisis diagnósticos, para que después tenga que volver con él, pedir cita y volver con él para que interprete los análisis, pero resulta que ahora se los puedo mandar por WhatsApp y ya no tengo que volver a pedir cita, esto mejora y, permite que la atención sea un poco mejor. 4 minutitos, doctora Hincapié. Sí, muchas gracias. Este es un ejemplo de cómo la telemedicina o la inteligencia artificial aplicada en la salud ha permitido
que la salud se restablezca de manera adecuada. Esto es en el Hospital Presbiteriano de Nueva York, que ha implementado la cartera de salud digital integral, en donde tienen esta unidad de atención móvil de tratamiento de accidentes cerebrovasculares. Es decir, si yo llego a tener un accidente cerebrovascular, lo más importante es poder brindar atención inmediata para contravertir un poco los síntomas, es decir, los efectos secundarios del padecimiento. Y esta unidad de emergencia digital, digamos, está como de manera accesible y permite que específicamente para estos casos pueda hacerse una tomografía de estas características de manera inmediata. Y este sistema está basado en el Departamento de Emergencias de la Ciudad de Nueva York, así que esto permite un avance considerable. Ahora, se cuenta con el programa de la Red Europea de Referencia Ítaca, que propone una aplicación web en donde los profesionales de la salud tienen acceso a información para el tratamiento y diagnóstico de enfermedades complejas o raras o enfermedades de poca prevalencia a través de las fronteras nacionales de los estados de Europa, es decir, se comparten esta información y tienen ese acceso de manera inmediata, particularmente porque las enfermedades raras son difíciles de diagnosticar. Esta aplicación fue desarrollada por un proveedor de software que se llama OpenApp y los resultados de este esfuerzo mejoran la utilidad del sistema de gestión de pacientes y el sistema de referencia en toda la Unión Europea. Así que este puede ser un buen ejemplo de cómo podríamos implementarlo a nivel de salud pública en nuestro contexto. Un minutito. ¿Sí? Un minuto más, sí. Sí, lo que pasa es que se volvió a trabar la presentación. El atoró, no se preocupe, le tomamos en cuenta los atorones. Sí, muchísimas gracias. Las aplicaciones médicas están llamadas a incluir dentro de sus funciones, yo ya les había mencionado esto, no solo los indicadores relacionados con la medición de los signos biológicos, sino también las valoraciones, incluso en algunos casos puede brindar consejos de manera inmediata para atención, por ejemplo, de gripes o atención nutrimental o recomendaciones de ejercicio. Sin embargo, aunque esto pareciera inocuo, es necesario tener claro que este tipo de recomendaciones no son unificadas para todos y esto puede generar como ciertas particularidades. Para concluir, el conocimiento médico no se puede condensar en una base de datos, ¿sí? Eso es importantísimo tenerlo claro. Si bien la web app de Ítaca permite este acceso a enfermedades raras y poder diagnosticar y tener información al respecto, no podemos condensar todo el conocimiento médico en una app. ¿Por qué? Porque la experiencia intersubjetiva, es decir, la experiencia que cada médico desarrolla con su ejercicio profesional, genera otro tipo de conocimiento que está, digamos, oculto, le llaman currículum oculto, que le permite hacer una interpretación adecuada de los diagnósticos de sus pacientes. Entonces, en ese orden de ideas, resulta fundamental poder entender que la inteligencia artificial y la telemedicina son solo herramientas para el ejercicio de la medicina. No pueden llegar a reemplazar el ejercicio médico. Muchas gracias a todas por su tiempo y su disposición. Entonces, bueno, muchas gracias. Supongo que terminó. Le agradezco muchísimo su intervención. Me parece que fue muy interesante el recorrido por las cuestiones de la telemedicina y también quedaron planteados muchísimos temas que seguramente nuestro siguiente ponente tocará en algún momento y otros que ojalá las preguntas pudieran también tomarse, no solo el tema de no sustituir de ninguna manera la relación clínica por las apps y todo esto, y la nueva forma de interacción por medio de WhatsApp y todo lo demás entre los pacientes, todo lo que implica para los dos lados, pero también me parece muy importante las cuestiones que por un lado tenemos como posibles ventajas de acelerar el acceso a diagnósticos o a atenciones médicas rápidas que son necesarias para casos de vida o muerte o para cortar tiempos, y por otro lado la falta de infraestructura que tenemos en nuestros países que justamente hacen que sea muy difícil que les llegue a
a las poblaciones que necesitan estos servicios. Y ahí es donde a veces los drones y otras cosas pueden funcionar. Y junto con el hecho de las apps, creo que también es algo muy importante porque de pronto nos hemos vuelto esclavos de las apps y ya no tenemos una conciencia tampoco sobre nuestra salud, sino que nada más es como vernos a nosotros mismos reflejados o monitoreados por la app, que dicho sea de paso, como usted dice, no solo no toda la información no se puede condensar en una sola aplicación, sino que esas aplicaciones ni siquiera sabemos qué base científica o médica tienen, quiénes son las que los desarrollaron. Entonces hay un montón de temas ahí. Y con esto quiero entonces darle la bienvenida a nuestro siguiente ponente, que algo nos hablará de eso y muchas cosas más. El doctor José Roque Junges, por favor disculpa por la pronunciación, licenciado en Filosofía, magíster en Teología y doctor en Teología Moral, actualmente profesor de Bioética en la carrera de Medicina y en el posgrado en Salud Pública de la Universidad del Vale do Rio dos Sinos, que ojalá se diga así, pero seguro que es más bonito, y miembro de la Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética de la UNESCO. Adelante, todo tuyo el micrófono. ¿Ven la pantalla, mi pantalla? ¿Pueden ver? Sí. Sí. Muy bien. Muchas gracias, Jennifer, por la invitación. También saludo a Susana Vidal, la homenajeada de este congreso que tantos méritos tiene por la bioética de América Latina. Mi tema que me fue propuesto es tecnoliberalismo, la organización algorítmica de la existencia y el ocaso de la política. Digamos, lo primero que voy a hablar es el tecnoliberalismo. Se podría decir que las tecnologías digitales tienen una ideología, que es el tecnoliberalismo, y tienen una ontología, que es la racionalidad numérica. De esas dos cosas voy a hablar. Primeramente, tecnoliberalismo. Es muy interesante pensar que las tecnologías digitales y la cultura hippie nacieron en el mismo lugar, California. Y la pregunta es, las dos cosas tienen a ver una cosa con otra, la cultura hippie, una cultura de liberación de los determinismos sociales y culturales, y la tecnología digital. Sí, Eric Sada, y Nacho ya lo citó, yo lo voy a citar varias veces y sigo mucho su planteamiento crítico, por eso mi planteamiento será crítico. Yo defiendo una bioética crítica, por tanto, reflexión crítica sobre estas cuestiones. Esto no significa que las tecnologías digitales no traigan, evidentemente, beneficios evidentes que traen. Pero yo voy más, en el fondo, digamos, haciendo una hermenéutica ética, una ética hermenéutica, es decir, cuáles son las dinámicas culturales, antropológicas, simbólicas que están por detrás, que tienen muchos efectos en las cuestiones éticas. Por tanto, no voy a hablar de principios, de normas, no. Voy a hablar de dinámicas culturales antropológicas, es decir, cómo las tecnologías digitales construyen lo humano, tienen, digamos, influjos antropológicos, construyen una psicología colectiva. Esto que me interesa. Por tanto, es cosa más profunda. Pero todo eso tiene, digamos, efectos, digamos así, ¿cómo voy adelante? Vamos a ver. Ah, sí, ahora sí. Tiene efectos psicológicos. Entonces, la ideología del tecnoliberalismo que surgió en California está ligado al Valle del Silicio, la siliconización del mundo, como dijo Nacho también, y por detrás de lo digital, las potencialidades de lo digital fueron motivadas en esta cultura hippie en sus inicios por una retórica de emancipación individual. Esta era la ideología inicial y por eso el ejemplo clásico es Steve Jobs.
Steve Jobs viene de la cultura hippie y es uno de los grandes inventores de tecnología digital y promotores de la tecnología digital. Y para él y muchos otros, lo digital era, digamos, la motivación era una retórica de emancipación. Lo digital se tornó la nueva base de la subjetivación moderna. La tecnología digital asumió siempre más una dimensión simbólica como constructora de significados de la existencia. Hay una entrevista anteayer del periódico Página 12 de Buenos Aires, una entrevista con Eric Sadin, cuyo título es «Estamos en un proceso en que la existencia pasa por la pantalla». Entonces, esto significa, en el fondo, él está hablando de su último libro, que es El individuo tirano, que surge de las tecnologías digitales. El título es La era del individuo tirano, el fin de un mundo común. Por eso una crítica fuerte en las tecnologías digitales, porque ellas posibilitan ese individuo tirano. Nosotros en Brasil, en este momento, con nuestra preparación para las elecciones del próximo domingo, es un ejemplo claro de esto. Aparece lo peor de la cultura digital, el esgoto de la cultura brasileña, de la civilización brasileña, salió a la superficie a través de las redes, a través de la tecnología digital. Por eso, las tecnologías digitales, si quieren decir emancipación individual, y digamos, ellas surgieron para esto, pero ellas, justamente porque emancipan el individuo de lo colectivo, construyen tiranos. Estas potencialidades digitales para la conformación de la subjetividad postmoderna de las personas, motivadas por la ideología de la emancipación, fue captada y capturada, eso es importante captar, primeramente por el aparato militar y por las dinámicas del mercado. Digamos, nosotros somos totalmente capturados por el mercado a través de la salud y todos los otros por las tecnologías digitales. Y en los últimos años por la máquina política, las fake news, de lo cual en este momento tenemos en Brasil una experiencia como nunca tuvimos. Lo que las tecnologías digitales pueden estar al servicio de lo peor de lo que hay en lo humano. Esta es digamos así, la ideología. Pero la ontología de la tecnología digital es la racionalidad numérica, siempre segundo Eric Sadin. La racionalidad de la tecnología digital está basada en ontología numérica, es decir, la realidad es reducida a datos numéricos, Big Data, que permiten operacionalización a través de algoritmos. Hay que transformar todo en datos y datos numéricos. Y la racionalización numérica no sirve solamente para visualizar la realidad. Esto sería algo mucho sencillo si se quisiera con los datos simplemente visualizar la realidad. No, si quiere instituir la realidad, si quiere tener una dimensión performativa de la realidad, esta racionalidad numérica, permitiendo con seguridad predictiva por medio de la heurística computacional de tornar presente el futuro, justamente porque construye la realidad. Uno de los primeros libros de Eric Sadin que leí fue La realidad aumentada, que justamente es esto. Con la racionalidad numérica se performatiza la realidad. La racionalidad numérica del algoritmo como procesador de la inteligencia artificial y como principio de comprensión de la realidad ahora virtual e informacional torna-se ontología del nuevo modelo civilizacional. Y ahora viene algo importante. Y como tal, un dispositivo de veredicción, un poder de enunciar verdades. Digamos, con el algoritmo, con la realidad transformada por la racionalidad numérica, que es performativa,
por el algoritmo podemos enunciar verdades. Hay que tener muy presente eso. Surge un nuevo régimen de verdades en un tiempo definido como posverdad. La verdad no es fruto de una reflexión crítica, como siempre fue, abriendo nuevas potencialidades de la virtualización, sino definida por una expertise dada al algoritmo. Este dispositivo de verdad de la racionalidad numérica torna-se un dispositivo de subjetivación. Por eso que, digamos, las tecnologías digitales no son puramente instrumentos. Como dice en esta entrevista reciente Eric Sadin, la existencia pasa por la pantalla. Es la pantalla que conforma la subjetividad, porque propone una normatividad algorítmica personalizada para las personas a partir de los datos sobre el sujeto colectados por la inteligencia artificial. Trata-se de una recomendación personalizada, robotizada, una medida singular del individuo sugerida por el algoritmo a partir de los datos sobre deseos expresados por el sujeto en las redes. En las redes se capta los deseos del individuo, esto se transforma en datos numéricos y esto los algoritmos van a transformar y van a proponer normativas, digamos así, personalizadas para las personas a partir de sus deseos. La verdad expresa por la recomendación algorítmica no es coercitiva, ese es otro punto importante. La normatividad del algoritmo no es coercitiva, no es imperativa, es incitativa, porque induce a escoger lo que ella propone, capturando la subjetividad. Esta gestión algorítmica de las preferencias es una tecnología del sí, en la perspectiva de Foucault, una cuantificación del self por su submisión a la racionalidad numérica que vulnera los individuos. Por eso, digamos, es una ilusión pensar que las tecnologías digitales son una emancipación para el individuo. Son emancipación, pero son una emancipación para el individuo de lo común. Es decir, el individuo no depende más de lo común, pero él es un self-made, digamos, por las plataformas. Y esto, como se pierde la cuestión de lo común, la persona piensa que se libera. La persona está totalmente capturada por las redes, por el mercado, por tantas cosas que capturan su subjetividad a través de algoritmos, a partir de sus deseos, que le dan la ilusión, esto Eric Sadin lo confirma mucho, tiene la ilusión de que es más autónomo. Porque las redes sociales, dice también Eric Sadin, no son redes de comunicación, son plataformas de expresividad. Es decir, donde cada uno puede se expresar. Y todo lo que es, a veces de lo peor de lo que es. Digamos que nuestras culturas antes tenían, digamos, formas de poner límites morales a estas, digamos, patologías que cada uno tiene en sí y que a veces las plataformas, las redes, permiten que todo eso venga para afuera. Un poco también como, porque las plataformas también no solamente ponen para afuera todo lo que son patologías personales, pero permite también que todo lo que el individuo tiene de insatisfacción consigo mismo pueda expresarse ahí. 5 minutos, pues. Sí, entonces los algoritmos creo que no se necesita tratar porque ya todos ya... El problema del algoritmo es que ellos no son objetivos como se dice. Es una ilusión, una ideología pensar que son objetivos. Son preparados por alguien y tienen solo una caja negra que uno no sabe bien lo que tienen. Y ahí termino. Las tecnologías digitales son el ocaso de la ética y del ocaso de la política. Me dijeron que era el ocaso de la política, pero yo agrego ocaso de la ética también. La cuestión central, segundo Floridi, que es otro autor importante, de la inteligencia artificial, es el divorcio entre actuar y inteligencia. Ella
ella solo consigue realizar con éxito su tarea, la inteligencia artificial, si puede separar su ejecución de la inteligencia, de la exigencia de ser inteligente al ejecutarla. Florida es muy crítico al decir que la inteligencia en el fondo es cosa artificial. Es un potente procesador de datos, mucho más potente que el cerebro humano, pero no es una inteligencia. No es inteligencia. Por eso que la inteligencia artificial solamente puede actuar si separa el actuar, que es el actuar puramente, digamos, mecanicístico, procesual, de la inteligencia. Y ahí está para Florida, y eso es muy interesante, ahí está el problema ético fundamental. Por eso que creo que la aplicación de algoritmos para decisiones termina con la ética, porque termina con la deliberación, la frónesis, como exigencia de cualquier decisión ética. Si la decisión ética es cuantificada, tenemos la ilusión de llegar a una ética mora y geométrica, que Kant quiso. Pero eso ya no son decisiones éticas, cuando uno quiere una absolutidad numérica. Esto es el caso de la ética, pero también el caso de la política. Como consecuencia de la eliminación de la ética, la racionalidad numérica del algoritmo significa también el ocaso de la política, sustituida por las plataformas como caminos para responder a las necesidades por su cuenta, no contando con políticas públicas de lo común. Por eso, las plataformas digitales son liberación del individuo y eso significa liberación de lo común, para que cada uno busca lo que quiere, su bienestar por sí. La política se reduce a siempre más satisfacer a los ciudadanos individualmente y no construir el vivir común. Para promover el bienestar de la política es sustituida por la inteligencia artificial de las plataformas, que ofrece recursos para esa búsqueda. Así la sociedad, y esto es lo grave, se torna ingobernable, justamente porque todo funciona por plataformas y no más por acuerdos y consensos políticos. La proliferación de patologías sociales es una demostración de que la sociedad está ingobernable, justo porque cada uno busca la solución de sus problemas por sí mismo. Y el problema es que también la solución para esos problemas, decimos de nuevo que es la inteligencia artificial que la va a dar, que es justamente ella que creó el problema a través de las plataformas. Por eso yo creo que ahí está el problema, el ocaso de la ética y el ocaso de la política, y no voy a tratar el último, puede quedar por una pregunta, significa también el ocaso de la clínica. Ese es un libro importante que acaba de salir en Brasil, Diana Sobrinho, cuyo título es El ocaso de la clínica, la medicina de datos. Pero no voy a tratar de esto y así termino aquí. Muchísimas gracias, José, por terminar así, sabiendo que tienes eso en el tintero. Esperemos que a la hora de las preguntas se pueda abordar, porque a mí me parece que es muy, muy importante. A lo mejor estoy escuchando los aplausos merecidos y los estoy interrumpiendo. Bueno, quería agradecer, decir de que me parece que está lleno de reflexiones muy, muy importantes tu plática, el hecho de que la norma de los algoritmos sea incitativa y no imperativa es interesante porque la gente tiene esta ilusión de libertad, ¿no? Y de que se hace a sí mismo, y la manipulación que se hace de nosotros mismos a partir de nuestros propios datos, pero también la creación de los nuevos espacios comunes, no del común de la sociedad, pero sí de los espacios comunes, porque, por ejemplo, son todas las ecocámaras, ¿no? También aprovechan para mandarte a ti pura información de pura gente que piensa como tú. Entonces, a través de estas se crean nuevos colectivos en los que se comparten ideas que no necesariamente son buenas para el resto de la sociedad. Y dos cosas nada más que realmente estuvieron muy presentes durante la elaboración de la recomendación de la UNESCO, sobre todo porque tuvo dos fases, pero una donde participaron expertos independientes, además de la fase importante de
la participación de los representantes de gobiernos fueron dos temas muy importantes. El rescate de la reflexión crítica, por sobre todas las cosas, y no la sustitución de ninguna manera por decisiones automatizadas, y el rescate de la reflexión de qué es la persona, y de ahí tratar de evitar este divorcio de la ética con la actuación. Y la otra es poner al ser humano en el centro de todas las decisiones y no darle a la inteligencia artificial ninguna agencia. Y de hecho hay principios dentro de la declaración que establecen específicamente eso, que los responsables son las personas, no las máquinas. A pesar de que hay una caja negra y que hay cosas que a lo mejor no entendemos, siempre tendrá que haber un responsable humano de las consecuencias. Entonces, solamente para compartir esto. Y muchas gracias. Y entonces pasamos a nuestra última presentación, que estará a cargo. Otra vez voy a tener el reto de pronunciar el portugués, que me gusta tanto y que lo voy a destrozar con mi pronunciación. Entonces, otra vez una disculpa. Monique Pirot, supongo, no sé, doctora en bioética, profesora del Centro Internacional de Bioética y Humanidades de la Universidad de Brasilia. Actuó como visiting researcher en el King's College en Londres. Investiga temas relacionados con la biotecnociencia y los resultantes éticos de las nuevas tecnologías en salud. Es autora del libro Nanotecnociencia y Humanidades, publicado por la editorial Impresa de la Universidad de Coimbra. Por favor, todo lo que haya dicho mal, siéntese en libertad de corregirlo. Y adelante. Gracias por la presentación, gracias por la invitación a la red bioética en su nombre Dafna y Susana. Gracias a la UNAM en nombre de Jennifer y todos los panelistas. Mi español no es bueno. Bien, mi presentación es parte de un libro que se publicará pronto, que tiene como autores Leonardo Cambraia, yo y Camilo Manchola, y trata de algo necesario y anterior a la inteligencia artificial. Dialoga mucho con eso que ha discutido mi colega José Roque, que son puntos críticos colectivos, son importantes de analizar, que es el aspecto de la vigilancia como método de obtención de datos. Voy a leer un poco, me disculpen, pero es la forma que lo puedo. Nuestra experiencia como humano está ya completamente atravesada por el fenómeno del Big Data y transforma nuestra comprensión de nosotros mismos y de nuestro entorno. Nos relacionamos afectiva, social y económicamente por medios digitales gracias a una capacidad cada vez mayor de procesar datos grandes y complejos. La posibilidad de obtener y aplicar la agregación de datos es prácticamente infinita y las transacciones financieras relacionadas con la recopilación, el cruce, la agregación y la venta de estos datos constituyen una importante parte de la actividad económica global. Este sector emergente corresponde aproximadamente al origen de todas las grandes acumulaciones de riquezas surgidas en estos siglos. Las consecuencias de este fenómeno no son solo económicas, sino transversales a la organización social en su conjunto. Sin duda, el presente debate ético sobre Big Data es muy dedicado al aparente conflicto entre intereses individuales y colectivos. Desde el punto de vista individual, el aspecto central parece ser la autonomía, esa que tradicionalmente, especialmente en el contexto de investigación, encuentra en el consentimiento su principal forma de expresión y garantía.
Sin embargo, la decisión verdaderamente autónoma del uso de Big Data en salud presenta especiales dificultades. La literatura sobre el tema señala claramente que es posible que los individuos ya no sean capaces de decidir y actuar para proteger sus propios intereses en el escenario creado por las tecnologías de Big Data en salud. La práctica de la caracterización por perfiles termina afectando la autonomía y la privacidad de todos, incluidos los individuos que deciden y con una posibilidad aún más remota son efectivamente capaces de escapar de los mecanismos de captura de datos personales. La razón es que incluso sin haber recopilado sus datos, los individuos pueden ser clasificados en función de características demográficas comunes, con perfiles grupales ya identificados. Por tanto, ni el aislamiento ni la recopilación de datos anonimizados protegen a las personas de la discriminación a nivel individual. Aunque la solución más frecuente suele ser la de los consentimientos ampliados, que no son más que registros formales donde se firma la conciencia de falta de libertad asociada a una búsqueda de anonimización de los datos, ambas medidas, sin embargo, se centran en garantía a los individuos, mientras que los usos de Big Data constituyen un problema de dimensiones sociales que requiere soluciones adecuadas. Más que inocuas, las soluciones individualistas, como esta de consentimientos ampliados, generan efectos negativos porque terminan por desmovilizar y perjudicar el enfrentamiento de las cuestiones éticas en sus proporciones reales, inevitablemente sociales. Uno de los puntos más importantes, si no el más importante, a evaluar en una nueva tecnología desde un punto de vista ético es cómo su introducción en contextos desiguales afecta la distribución de beneficios, es decir, si contribuye o no a incrementar las injusticias. En el caso específico de Big Data, en primer lugar, está el hecho de que el desarrollo de tecnologías y la práctica del análisis implican muchos costos de adquisición y procesamiento de datos, de mano de obra altamente especializada y de operación de computadoras muy poderosas. En pocas palabras, la brecha digital tiende a retroalimentarse debido a que, por la alta demanda de inversión, las poblaciones en desventaja financiera y social tienen cada vez más limitado el acceso a los beneficios que traen estas tecnologías, lo que a su vez invisibiliza en las muestras las especificidades de esta población y sus necesidades, generando un efecto acumulativo de exclusión. Es a través de este proceso que tiende a aumentar la brecha digital, es decir, la desigualdad entre quienes proporcionan datos y quienes pueden aprovecharlos. Sin embargo, la principal novedad desde el punto de vista ético en relación al uso de Big Data y que de algún modo influye en todos los demás aspectos a analizar, incluso en inteligencia artificial, es la comercialización de agregados de datos y tecnologías predictivas, lo que se ha denominado mercantilización de la privacidad por Zubo. El fenómeno se caracteriza por la creciente comercialización de datos obtenidos por entidades privadas. En estos casos hay una desviación del propósito, un abuso de confianza y a menudo una violación del consentimiento de la persona que proporcionó los datos sin ser plenamente consciente de que se utilizarían para otro fin. En el ámbito de la salud, esto es especialmente sensible, ya que el uso de datos anonimizados obtenidos de historias clínicas y otros registros no es suficiente para evitar este problema. Los datos de salud privados compartidos en nombre de una relación de confianza con profesionales de salud ahora se comercializan.
La práctica genera valor económico sin consentimiento y corrompe la motivación colectiva de las prácticas de salud pública. Respondiendo a una lógica de mercado sin precedentes, la mercantilización de la privacidad consiste en el uso de mecanismos de vigilancia para la apropiación de la privacidad, que es tratada como materia prima, commodity, una mercancía plena e indiscriminadamente comercializable. Los datos se capturan en las actividades más diferentes, se agregan y comercializan como clústeres. Como mercancía, la privacidad, si bien es personal, se vende independientemente del individuo que produce los datos. Lo que importa es la capacidad de predecir e inducir el comportamiento, especialmente el consumo de un determinado segmento del mercado. El fenómeno es personalizado y masivo a la vez. Se recopilan muchos datos con la justificación de que contribuirán a la mejora de productos y servicios. Sin embargo, lo que se obtiene es un superávit comportamental del propietario. Estos datos se agregan y comercializan con el fin de alimentar procesos avanzados de educación de inteligencia artificial. Con el desarrollo del mercado de predicción del comportamiento, las corporaciones que usaban datos sobrantes para adivinar las preferencias de consumo comenzaron a usar algoritmos complejos para dar forma a los comportamientos de las personas a escala. Nada es más predecible que los comportamientos inducidos. En cambio, se reciben servicios gratuitos de mail o de mensajes, o la promesa de una experiencia de consumo personalizada. A pesar de la intrusión ya substancial y expansiva en la privacidad, la vigilancia de las personas es normalizada y aceptada cada vez más y se ha desarrollado en una modulación masiva del comportamiento. Este fenómeno plantea un gran riesgo para la libertad de expresión, de movimiento y reunión. La consecuencia es una profunda amenaza que se cierne sobre las libertades individuales y los sistemas democráticos al mismo tiempo. La percepción pública de estos riesgos ha ya aumentado y ya son conocidas las burbujas digitales concebidas para reforzar las cosmovisiones de los individuos y colaborar con el desarrollo de prácticas racistas y extremistas, por ejemplo. Hay unos políticos como nos dicho José. Con el caso de Cambridge Analytica, entendemos que estos efectos están destinados a actuar a escala global. Es fácilmente concebible que en otro contexto de poder global, sin la difusión de noticias falsas, sin la modulación comportamental y sin el negacionismo a través de los medios digitales, la pandemia en sí podría haber tomado un curso diferente. Esta es otra forma en las circulaciones de los datos que está comenzando a afectar la salud de las poblaciones. Esto hay que analizarlo bioéticamente. 4 minutos. 4 minutos, 5. Ok, gracias. Esta nueva realidad del mercado afecta aún más a los países periféricos, donde la población, además de los desafíos mencionados hasta ahora en torno al Big Data, acumula a diario injusticias, situaciones de vulnerabilidad. Estas personas tienen poco o ningún mecanismo para comprender primero lo que se los está quitando y en última instancia resistirlo. Considerando estos aspectos, la dimensión estructural que inspira la mercantilización es un riesgo para las libertades individuales, pero también para las democracias, por la acumulación de poder y riqueza y por una inédita capacidad de manipulación de la información. Sin embargo, es importante darse cuenta de que este riesgo afecta a las poblaciones de diferentes maneras. Mientras que en el centro la atención se centra en la medicina personalizada y en las posibilidades técnicas de anonimización y protección de datos, esta es la discusión
ética, en la periferia la vida, la salud y la enfermedad de las personas vulnerables se convierten en granjas de datos. Al detectar que aún no producimos suficientes reflexiones sobre Big Data en nuestra región, nos parece importante tener más análisis bioéticos latinoamericanos comprometidos con la justicia social para ser leído también por latinoamericanas y latinoamericanos. Que la información científica produzca salud y que sea un instrumento de emancipación y no de explotación. Es a este proyecto al que queremos contribuir. Gracias. Muchísimas gracias, Mónica, por esta tan interesante presentación que de alguna manera se enlaza muy bien con la de José, terminando con el tema de la emancipación, ¿no? Emancipémonos de lo digital y no nos volvamos dictadores, sino que volvámonos individuos críticos, que no pasamos por sobre estos principios éticos de justicia, de justicia social y además, como decías tú, tantas cosas. Veo que se decía burbujas digitales, lo que hace rato dije yo, ecocámaras, porque creamos estos grupos comunes que lo único que están haciendo es fomentar discursos que van en contra de todo esto. La comercialización de los datos, la perversión del consentimiento informado, la invisibilización de los más desproveídos, de los más vulnerables, que solamente se hacen más graves con todas estas situaciones. Pues muchísimas gracias, yo creo que fue un broche de oro para una mesa de oro, y ahora me pongo en manos de los que están ahora sí que Apolo se comunica con tierra. Los que están en la UNAM, díganos cómo proseguimos, cuánto tiempo tenemos para las preguntas, si se van a manejar desde allá, o si las manejamos desde acá o qué hacemos. Sí, claro que sí, doctora. De hecho, tenemos más o menos unos 4 minutos. Yo sugiero que tomemos una de las preguntas que están en la plataforma en donde están los asistentes virtuales y una pregunta del auditorio presencial, y podríamos cerrar la mesa con eso si le parece bien. Claro que sí. Perfecto. Pero yo no pongo ninguna pregunta, me imagino. No se preocupe. Denis Onofre, que es nuestro médico pasante de servicio social y que está de maestro de ceremonias el día de hoy, nos va a ayudar con eso. Muy bien, muchas gracias. Nada más que no se escucha, ¿eh? Creo que ahí ya se escucha. Tenemos algunos comentarios, algunas preguntas dentro de la plataforma. Principalmente tenemos una pregunta para la doctora Jennifer Hincapié. Esta pregunta es: ¿cómo se podría hacer la vinculación entre el médico con la farmacia cuando se recetan fármacos que requieren receta para su surtimiento cuando la consulta fue por telemedicina? Muchas gracias. Es una pregunta bastante interesante que creo que se resolvería con la ponencia que sigue después de esta mesa de la doctora Mariana Muredu. Yo, desde una perspectiva muy personal, considero que este tipo de formulación de medicamentos que requieren receta física podrían solventarse con un expediente clínico electrónico bien llevado, que pudiera tener acceso a la farmacéutica o a las farmacias, de tal manera que se pudiera corroborar los datos tanto del paciente y los diagnósticos y demás, para que hubiera una correcta digamos, entrega del medicamento. Sin embargo, esto trae grandes retos porque se requiere una legislación y una regulación muy específica para que justo no se filtren ni se dé mal uso a los datos personales de los pacientes. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. ¿Alguna pregunta por parte de las personas presentes? ¿No? Tenemos otras preguntas también. Comenta el doctor… Una pregunta al doctor José Roque Junques. Muchas gracias por su ponencia, sin duda extraordinaria. Quisiera conocer su opinión sobre el cambio de paradigma de la visión de Foucault hacia lo planteado por Byung-Chul Han, psicopolítica, y el papel de la tecnología en una nueva era, donde pareciera que la percepción de libertad es solo eso, pues hoy nos encontramos capturados ya no en prisiones, sino en cajas transparentes que dejan ver todo, incluso aquello que no queremos demostrar. En todo esto,
¿dónde se colocará el tema médico y de la salud en una nueva era de libertad aparente e individualismo radicalizado? Sí, una pregunta bien compleja, pero yo pienso unir dos cosas. La del primero, volviendo a Eric Sadat, que en su último libro, el individuo tirano, porque él dice que el tecnoliberalismo está en el hecho de poner instrumentos en las manos de los individuos para que puedan mostrar sus resentimientos y descontentamientos. Por eso las redes sociales son más, él lo define así, plataformas de expresividad, donde yo puedo me expresar mi descontentamiento, mis resentimientos. Por eso siempre, digamos, lo que vale es el advento, él llama así, de tiranos, porque cuando el otro no es que deje de existir, pero que cuando mi palabra vale más que todo y viene antes de todo. Él dice que el Twitter, por ejemplo, es un soliloquio continuo, las personas hablan solas consigo mismas, teniendo la impresión de que están intercambiando ideas con los demás. Esto, por lo tanto, es una cuestión de salud mental, y ahí voy a la medicina. Porque las tecnologías digitales crean hay una adicción que se está hablando que crea en los jóvenes principalmente un problema de salud mental, que es esto, en el fondo, de crear individuos tiranos. Ahora, de nuevo, la medicina de datos, que en el fondo, que en su base está que se puede digitalizar lo humano, y por eso la medicina de datos es la superación de la medicina de evidencias, porque la medicina de evidencias todavía no tiene la precisión de la medicina de datos genéticos. Era a esto que se quiere llegar, que se puede digitalizar el ser humano. Pero yo diría, como crítica, no se puede digitalizar la subjetividad. Eso no es posible digitalizar, por más que la medicina de datos quiera llegar a una definición objetiva de la enfermedad, por datos genéticos en el fondo, pero la subjetividad, la biografía, la salud mental no son digitables. Y por eso yo creo que la medicina de datos nunca podrá olvidar, ella puede ser importante también, evidente, una medicina que no está centrada en la persona individual, con su biografía, con su subjetividad, digamos así, pierde el sentido de la medicina. La medicina de datos podría ser una superación de la medicina como siempre se quiso, la clínica, y digamos una superación del médico también, porque las máquinas lo resuelven. Y creo que eso nunca podrá ser solución. La medicina siempre tendrá que tener el contacto entre el médico y el paciente. Y en cuestiones mentales mucho más todavía. Muchísimas gracias. Con esto terminaríamos la mesa número 5, bioética, biopolítica, inteligencia artificial y Big Data. En este momento solamente tomaríamos un pequeño momento para acomodar la mesa y será todo. Se le agradece muchísimo a las y a los ponentes. Un fuerte aplauso, por favor. Yo solo quiero tomarme un segundo para agradecerle a quienes nos acompañaron en línea, a la doctora Dafna, al doctor Ignacio, que lo extrañamos mucho por estas tierras mexicanas, doctor, al doctor Roque y a la doctora Monique. También esperamos poderlos tener pronto por acá en México. Muchas gracias a todas y todos. Al contrario, muchas gracias. Gracias a ustedes, Jennifer. Un fuerte abrazo. Gracias a todos.